Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a todos. Y bueno, pues como han presentado, pues evidentemente, ¿no? La ciberseguridad ya no es algo opcional, es algo que tenemos que tener bien desde la base en el sector del agua y en todos los demás sectores críticos. Y bueno, pues por ahí es un poco por donde quería empezar, ¿no? Por esa parte de sectores críticos. En España pues tenemos un listado de sectores críticos: transporte, financiero, administración, alimentación, energía, y el agua es uno de esos sectores importantes, ¿no? Sobre todos estos sectores se están haciendo cada vez pues más cambios, se están involucrando mayores tecnologías y sobre todo pues es lo que llamamos la digitalización, ¿no? Asumir cada vez más parte tecnológica, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de mecanismos y de acciones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en esos sectores que son más relacionados con el mundo industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos aspectos como es el mantenimiento predictivo para poder conocer cómo están nuestros dispositivos, todos esos dispositivos que tenemos gestionando nuestro sistema, y adelantarnos, ¿no? a posibles fallos. Pues temas de sistema de posicionamiento global, pues para saber dónde tenemos exactamente cada equipo en todo momento. En el sector agua pues igual es menos importante, pero hay otros sectores en los que este sistema de posicionamiento pues es muy importante para saber dónde tenemos nuestro producto en concreto. Las nuevas tecnologías, como es el 5G, ¿no? Pues que esto, en cierto modo, pues también está cambiando la forma en la que comunicamos con nuestros propios equipos en planta, cómo tenemos las comunicaciones entre nuestra planta y nuestros sistemas superiores de adquisición de datos. Ya no nos basamos en redes en bus, en redes series, sino que utilizamos pues tecnologías inalámbricas basadas en telefonía móvil. Luego, por supuesto, toda la parte de lo que conocemos como el AIDMI, ¿no? Toda la parte de medición y de gestión de infraestructura de manera remota, de manera que ya no necesitamos que una persona esté directamente delante de un dispositivo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que podemos hacer en remoto, gestionar nuestra carga de manera remota. En el mundo de la energía, ¿no? Pues hablamos de consumidores que consumen energía, productores, y hay que gestionarlo. En el mundo del agua, pues lo mismo, ¿no? También tenemos consumidores de agua que tenemos que gestionar toda esa infraestructura para que pues ese agua llegue hasta todos los puntos, ¿no? La inclusión de la inteligencia artificial y la realidad aumentada en estos sectores, ¿no? Es un hecho que cada vez se está produciendo más. De hecho, tenemos en la sala de al lado pues charlas relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Es un hecho que sabemos que va a ocurrir, que vamos a incluir inteligencia artificial en todos los sectores, pues para beneficiarnos de todas sus ventajas. Luego el tema del Big Data, de cómo tratamos toda la información que tenemos, ¿no? Ahora tenemos muchísima más información de la que teníamos hace 5 años sobre el mismo proceso, y entonces pues tenemos que sacarle rentabilidad a esos datos. Cómo explotamos adecuadamente toda esa información. Y por último, la parte de gemelos digitales, ¿no? Que acabamos de salir de una charla en la sala de al lado hablando específicamente de gemelos digitales, ¿no? Una tecnología que nos permite pues adelantarnos al futuro, conocer cómo tenemos hoy nuestra infraestructura y qué puede ocurrirle a nuestra infraestructura en un fallo, pero todo sobre un entorno digitalizado que nos permite pues simular todo ese tipo de acciones, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo este tipo de tecnologías y todo esto relacionado con los sectores críticos, pues al final nos lleva a que hoy en día tenemos nuevas oportunidades, vamos a tener un negocio mucho más amplio en cuanto al número de cosas que podemos hacer, pero eso también nos trae nuevos riesgos que tenemos que entender y saber cubrir, ¿no? Sobre todo, pues todos los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Y entonces, cuando hablamos de riesgos de ciberseguridad, pues vamos a hablar de algunos incidentes que ya han ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, pues os he puesto algunos casos. Bueno, los 4 primeros son 4 incidentes que ocurrieron en Estados Unidos desde el año 2021, 2 en el año 2025, si no estoy equivocado, 2 años en el 2021. El primero que estamos viendo simplemente es un acceso no autorizado, ¿no? Alguien ha accedido a nuestro sistema sin que
sea un acceso permitido. No era algo planeado, ¿no?, que alguien accediese a nuestro sistema. Bueno, pues en este caso no hubo ninguna consecuencia, ¿no?, sobre el sistema, pero sí que pues, hubo que mejorar, ¿no?, el control de acceso para poder evitarlo a futuro. El siguiente, ¿no?, otro ataque, otra compañía de agua diferente. En este caso fue un ataque dirigido. En este caso sí estaban directamente intentando atacar ese sistema de agua para obtener información, ¿vale? Afortunadamente las medidas de protección que tenía la planta y que el ataque no fue demasiado sofisticado, pues tampoco hizo que las consecuencias fuesen muy elevadas, pero sí que obligó a la planta, a la compañía, a volver al trabajo manual. Digamos que a parar todos sus sistemas digitales y volver a la forma analógica tradicional de funcionar. En este caso, una potabilizadora de agua. Un ataque también, en este caso, un acceso no autorizado, modificó ciertos parámetros de la calidad del agua de esa potabilizadora. En concreto, modificó los valores de la lejía para controlar el nivel de calidad del agua. Y en este caso, pues sí que hubo pues una afectación, ¿no?, sobre el sistema final, ¿no?, sobre la que es la instalación. Y el último caso, pues es otro caso de otro acceso no autorizado a un entorno industrial, en este caso un acceso remoto, y bueno, pues aquí pues, se identificó al usuario y bueno, pues obviamente se le judicializó. Y bueno, si nos salimos un poco de los ataques, pero nos centramos en datos, ¿vale? Por ejemplo, Reino Unido el año pasado marcó el récord de incidentes relacionados con el mundo del agua, ¿no? El número de incidentes. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, simplemente lo que nos indica es que nuestros sistemas cada vez están más expuestos y que esa exposición hace que cada vez sean más susceptibles de ataques. Este dato, ¿no?, de que cada año o año tras año el número de incidentes relacionados con un sector se vea incrementado, es algo que llevamos viendo desde hace aproximadamente 15 años con cualquier sector industrial, ¿no? En el momento que empieza a digitalizarse, a conectarse, a introducir mayor comunicación entre el mundo industrial y el mundo corporativo, pues este número va creciendo, ¿vale? Y por eso hay que ir protegiéndolo, ¿vale? Otro ejemplo de datos, ¿no? Las empresas de agua y electricidad suponen un riesgo para la salud pública. El 62% de las operadoras han sufrido algún tipo de ciberataque, más o menos afectados en cuanto a lo que es su funcionamiento, pero es un número importante de ataques. Y luego, bueno, pues tenemos otros hechos que pueden también afectar a las instalaciones, en este caso de agua, y que pues también hay que tener en cuenta y por lo tanto protegerse de ello, ¿no? En este caso, pues hackers rusos que ven la seguridad de una central eléctrica, o en este otro, pues que Noruega acusa también pues a un cierto ataque sobre una represa eléctrica, ¿no? Son hechos políticos muchas veces pues que también tenemos que tener en cuenta que pueden afectar a nuestras instalaciones y que por lo tanto tenemos que estar adecuadamente protegidos, ¿no? Bueno, obviamente tenemos una serie de ataques. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues al final es obvio que tenemos unas amenazas, ¿no? ¿De dónde surgen todas estas amenazas que al final pues son lo que esos atacantes aprovechan? Bueno, pues sobre todo, obviamente, la transformación digital, ¿no? Los escadas están cambiando, tenemos escadas más comunicados, tenemos escadas en la nube. Eso hace al final que tengamos mucha mayor comunicación de los sistemas, ¿vale? Toda la parte de IoT que estamos introduciendo en todos los sistemas para tener mayor información sobre todo el ciclo del agua, de cómo tenemos las medidas en cada momento, etcétera, pues al final eso son nuevas comunicaciones que hasta ahora no existían, y sobre todo es información que estamos sacando de un entorno cerrado que teníamos antes a un entorno que es más abierto. Todo el sistema de telemedida es algo que en el sector agua se está extendiendo en los últimos años, ya, ¿no? Esperemos que ya definitivamente despliegue en los próximos 2-3 años para toda la medida de usuarios, de contadores principalmente. Pues obviamente tiene unas comunicaciones, tenemos que asegurar esas comunicaciones que no supongan un nuevo riesgo. Y luego toda la sensórica inteligente que tenemos hoy en día. Antes toda nuestra sensórica era eléctrica, directamente cableábamos la señal hasta los sistemas de control. Hoy en día no. Si sumamos la sensórica inteligente con los IoTs, pues tenemos muchos variables que ahora mismo pues ya son datos informáticos, ¿no?
Bueno, obviamente todo este aumento de conectividad pues nos implica una mayor superficie de ataque. Podemos ser atacados en mayores puntos dentro de nuestro sistema de agua. Ya no solo tenemos los sistemas que antes teníamos deslocalizados, sino que ahora, como tenemos gran información saliendo de nuestras plantas, pues también las propias plantas que antes eran entornos cerrados, ahora son susceptibles de esos ataques. Tenemos una dependencia de la ciberseguridad para la continuidad de negocio. Un ataque desde el punto de vista de ciberseguridad puede parar una planta y puede limitar el abastecimiento de agua o el funcionamiento de una depuradora. Podemos parar una central, cualquier tipo de planta en base a un ciberataque, sin que ninguno de los sistemas realmente esté fallando. Y la convergencia IT-OT, ¿no? Es la mayor amenaza por el hecho de que cada vez tenemos más información y cada vez los sistemas corporativos requieren más información por parte de la planta. Quieren tener más datos para poder tener más estadísticas y para poder actuar mejor y ofrecer mejores servicios a los clientes, ¿no? Entonces la infraestructura de IT pues se está imponiendo también en la planta, cada vez tenemos más sistemas AT. Hay unas nuevas vulnerabilidades en esas conexiones que tenemos ahora entre el mundo IT y el mundo OT y, por supuesto, el acceso remoto, ¿no? Queremos tener la conectividad con la planta desde cualquier sitio, queremos no tener la necesidad de estar presencialmente en las plantas, entonces eso hace que necesitemos conexiones remotas que, al final, pues, son puntos potenciales para un acceso no autorizado, como veíamos en los casos de ataque anteriores. ¿Vale? Relacionado con las amenazas, tenemos los riesgos y sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos más identificados? Bueno, pues por supuesto, los ataques al sistema de control, ¿no? al sistema SCADA, al sistema de CS que nos gestiona nuestra planta, al final es lo más importante. Si que alguien nos ataca ese sistema, obviamente nuestra instalación no va a poder funcionar y no vamos a poder ofrecer servicio. Luego el ransomware y el secuestro de datos, muy relacionado con esa comunicación cada vez mayor con el mundo IT. No es habitual tener un ransomware en el mundo OT, por supuesto antes que estábamos desconectados era rarísimo, pero hoy en día que tenemos esa comunicación IT, como sabemos, pues está muy expuesto a Internet, hay usuarios que navegan por páginas que no son legítimas y hay una exposición alta al ransomware. Si tenemos comunicaciones con nuestro entorno OT, con nuestro entorno operativo, pues ese ransomware puede propagarse y por lo tanto llegar hasta el entorno OT. La manipulación de los datos, y en especial pues aquellos que puedan afectar a la calidad del agua, pues son los ataques al final que están muy dirigidos hacia el sector, ¿no? Tienen que estar preparados, obviamente, pero puede llegarse a dar el caso de poder manipular esos datos, coger información y tratar de engañar a los operadores que están detrás de sus pantallas. Luego el sabotaje o la interrupción del servicio, que ya, bueno, pues obviamente aquí estamos hablando de ataques pues, importantes que se están poniendo en riesgo pues, el suministro. Y por último, un fallo de comunicaciones. Como hemos dicho, cada vez dependemos más de comunicaciones inalámbricas, de tecnologías móviles, etc. Bueno, pues al final eso todo es susceptible de fallo y entonces podemos perder una comunicación hacia el entorno IT normalmente que puede hacer que nosotros no podamos actuar adecuadamente en la planta. Y bueno, pues obviamente las consecuencias pues, están relacionadas con esto y tenemos pues interrupción en el suministro de agua, pues al final lleva a usuarios descontentos porque pues no tienen su suministro, ¿no? de forma normal. Fallos en facturación, si no recolectamos adecuadamente los datos de lectura de contadores o si nos los manipulan, pues nosotros emitiremos facturas que no están acorde a ese valor, ¿no? Por eso tenemos que tener muy asegurado esos datos. Intoxicaciones por mala calidad de las aguas. Si nos están manipulando los datos de calidad de agua, si nos están manipulando las mezclas, los productos que tenemos que utilizar en las plantas potabilizadoras, pues podemos llegar a tener un problema con las personas. El daño reputacional, que siempre es pues, muy importante para cualquier empresa, ¿no? Que su nombre sea visto en prensa, en televisión, etcétera, ¿no? Asociado a, pues, sobre todo, víctimas o algún vertido, pues nunca es agradable y al final pues, nos hace perder pues, mucho valor y eso es una consecuencia pues, muy importante. Y luego la parte de vertidos, ¿no? Si tenemos, pues, sobre todo en la parte de depuradoras,
vertidos de aguas que no están correctamente depurados porque pensamos que sí lo están, pues estamos contaminando nuestro ambiente. Y bueno, pues aquí es donde empezamos a hablar ahora de las soluciones, de qué podemos hacer para corregir todo eso, ¿no? Y el primer punto es la regulación, ¿no? La regulación tiene que ser nuestra oportunidad para la ciberseguridad, ¿vale? Tenemos muchas normas y tenemos que sacar lo mejor de cada una de ellas para poder mejorar desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, aquí he puesto algún ejemplo de las que más nos aplican, ¿no? Desde la ISO 27000, que sabemos que es muy del entorno IT, muy entorno corporativo, pero puede aplicarse en cierto modo hacia el entorno industrial, hacia el entorno de agua, y con ello empezar a protegernos, o al menos a crear una estrategia de protección. La IEC 62443 es la norma del sector industrial por excelencia desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una base para todas las medidas de seguridad que ahí se apliquen. Las nuevas medidas que está proponiendo la Unión Europea referente a los productos que instalamos y que se despliegan en campo, ¿no? Como son la CRA, el nuevo marcado CE y todas las medidas de ciberseguridad que llevan aplicadas estas nuevas normas, ¿no? Esto tiene que ayudarnos a que el nivel de seguridad en nuestras instalaciones crezca. Y tenemos pues que forzar, ¿no?, a todos los fabricantes a que las cumplan y a que sus productos pues realmente estén certificados en ciberseguridad y que eso nos permita pues confiar mejor en ellos. Y por último tenemos la directiva NIS2, que como sabéis la directiva NIS2 aplica a muchos sectores, por supuesto entre ellos el agua, y que obviamente es de obligado cumplimiento, y eso va a hacer o debe ser la palanca más importante para aumentar nuestro nivel de ciberseguridad y empezar a aplicar medidas de ciberseguridad en nuestro entorno. Y bueno, pues con ello, basados en esa norma, tenemos que crear nuestra estrategia, cómo vamos a trabajar en el futuro. Y ahí debemos hablar de la ciberseguridad como habilitadora de la digitalización y no al revés, ¿vale? No debemos digitalizar y una vez que estamos con una planta digitalizada hablar de ciberseguridad, sino primero vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a ver cómo digitalizamos una planta y cómo aplicamos toda la parte de industria 4.0, etcétera, llevada al sector agua, pero que sea desde el punto de vista de ciberseguridad. Hay que forzar por una cultura y una capacitación de personal. Es muy importante que todo el mundo entienda qué es ciberseguridad. Toda la ciberseguridad que apliquemos en cualquier instalación siempre debe tener dos pilares muy importantes: la resiliencia del proceso y la continuidad del servicio. Si no, no sirve de nada. La ciberseguridad no puede ser un impedimento para que un proceso continúe adelante, ni en este sector ni en ningún otro. Y por último, la adaptación de la normativa al sector. Ahora mismo no tenemos una normativa específica de ciberseguridad orientada al sector agua. Tenemos una normativa común. Lo que tenemos que trabajar entre todos es poder llevar esa normativa general hacia el sector agua y las particularidades del sector. Y bueno, pues con ello vamos a hacer una protección de los sistemas, valorándolo en tres torres importantes: la estrategia, la tecnología y los servicios, ¿no? Y la estrategia debe partir por algo muy básico y algo que hemos dicho siempre: seguridad en capas, igual que una cebolla. Que si nos entran porque tenemos una brecha de seguridad, que automáticamente debajo haya otra capa de seguridad que nos proteja, ¿vale? Eso es muy importante. Obviamente los activos críticos tendremos mayor número de capas y los activos menos críticos pues tendremos menos protección, pero es importante. La monitorización, porque debemos saber qué está ocurriendo en nuestros sistemas en todo momento, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista de ciberseguridad. Tenemos que saber quién está accediendo a nuestro sistema, con qué usuarios, qué acciones está haciendo, es un usuario privilegiado, es un usuario básico, ¿no? ¿Dónde está accediendo? Todo ese tipo de cosas. Gestión de identidades y gestión de accesos. Muy importante saber quién está en nuestro sistema en todo momento. Y el último, desde el punto de vista de estrategia, el control de proveedores y terceros. Sobre todo, pues todas esas contratas, etcétera, que tenemos que nos están haciendo trabajos. Debemos saber si ellos también interpretan la ciberseguridad del mismo modo que nosotros como empresa, para que al final tengamos todos el mismo nivel. ¿Vale? Nivel de tecnología, no os voy a contar nada nuevo, son cosas que ya sabemos. Tema de redes, muy importante: cortafuegos y sistemas de detección de intrusiones. Hay que proteger nuestra red. Al final es el activo más valioso porque es donde tenemos conectado absolutamente todo. La segunda parte son el control de accesos, los usuarios. Tanto control de accesos locales, control de accesos remotos, como control de accesos privilegiados, ¿vale? En ese orden. Primero debemos controlar todos los accesos de nivel global.
luego los accesos remotos para que nadie se nos pueda colar desde fuera a nuestros sistemas, y luego ya hacer la distinción de los controles privilegiados, ¿no? Esas acciones que realizan los administradores, pues separarlas y poder controlarlas también. Y la última parte está más relacionada con la parte de monitorización y seguimiento, que es lo que tiene que ver con toda la parte de logs, en un SIEM, o incluso hablar de un SOC, ¿no? Poder controlar todo lo que está ocurriendo, con ello tener nuestros casos de uso y determinar cuándo hemos tenido un problema. Y bueno, pues eso, al final, pues esa tecnología también tiene unos servicios asociados que podemos ir aplicando para mejorar nuestra ciberseguridad. Lo primero de todo, una evaluación de madurez, saber cómo estamos y saber a dónde queremos llegar, que es lo importante, tener una estrategia. Luego tenemos un análisis de planta, que nos va a decir dónde son nuestros puntos fuertes, dónde tenemos mayores problemas y por dónde tenemos que empezar a mejorar la ciberseguridad. Tener un inventario, tanto de activos como de comunicaciones. Es muy importante, porque si no sabemos lo que tenemos, no podemos proteger. Y algo que no podemos proteger, pues por muchas soluciones que pongamos por encima, de visibilidad, de gestión, de inteligencia artificial, no nos van a llevar a ningún lado si no sabemos lo que realmente tenemos abajo. Hablamos de rediseño de arquitectura de red. Trabajar en una arquitectura que sea segura, que nuestro sistema esté adecuadamente protegido. Y al final, pues es aplicar esa protección en capas que estábamos hablando. Definición de políticas y procedimientos asociados a las normas que tenemos que cumplir y sobre todo también a la operativa que estamos realizando. Es muy importante. Y importante para todo el personal que esté capacitado y que sepa cómo actuar en caso de un potencial incidente, simulación y gestión de incidentes. Trabajar en ello aunque no tengamos ningún incidente. Es importante que todo el mundo sepa cómo resolver, cómo poder identificar un paso previo, un pequeño atisbo de que pueda ser un incidente. Oye, levantar la mano, aquí veo algo que está raro, vamos a analizarlo más en profundidad. ¿Vale? Y bueno, pues simplemente como conclusiones, dejar claro que las amenazas son crecientes, tanto en el sector de agua como en cualquier sector industrial. Toda la parte de digitalización favorece estas amenazas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, si estamos bien protegidos, pues esas amenazas serán pequeñas para nosotros. Debemos aplicar un enfoque integral, ¿no? Que nos cubra tanto la parte técnica como estratégica como humana. No debemos dejar ningún pilar fuera, porque si no, cualquiera de ellos puede hacer caer a los otros. Tenemos que ser siempre consistentes en todos ellos. Y la última parte es que hace falta una mayor colaboración público-privada y no una colaboración basada en que el Estado o las administraciones den subvenciones para invertir en ciberseguridad, sino realmente trabajar de la mano en que las instituciones creen normativa y creen pasos que realmente valgan para algo en la ciberseguridad. Y eso solamente se puede hacer si realmente las iniciativas parten de la parte privada, y la parte privada dice dónde están y a dónde quieren ir, ¿no? Y no es solo una subvención para invertir, porque al final eso siempre se convierte en comprar un firewall y poca solución. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por haber participado y bueno, pues dejar como último pincelada pues que la ciberseguridad no es un coste, es una inversión en resiliencia, en poder levantarnos una vez que nos hemos caído. Muchas gracias.